A mí me importa saber qué solución para el pueblo palestino. Se habla de un Estado, dos Estados. No, yo no sé qué significa esto. ¿Qué significación podemos nosotros todos queremos ayudar? La pregunta que me hacías tú, que creo que es una muy buena pregunta, que ¿cuál es la solución a esto? A ver, existía dos soluciones, ¿no? Una solución que ya es inviable, que es la de los dos estados. En mi opinión es inviable, porque los israelíes durante años la han hecho inviable, que es hacer el territorio de Cisjordania como unos agujeritos, como un queso de Gruyère, con unos guetos incomunicados, robando los recursos del agua o las zonas con más agua, y esos guetos están incomunicados. Si no hay continuidad territorial, no se puede tener un Estado. Ya no solamente que esté separado Gaza de Cisjordania y de Jerusalén Este, es que ellos firmaron los acuerdos de Oslo, pero fue un engaño. Ellos nunca tuvieron la intención de que Palestina tuviera un Estado. Ellos lo que quieren es, de hecho ya siguen ocupando ilegalmente. Hay resolución de la ONU de que se tienen que retirar y no se retiran desde hace décadas, pues de los altos del Golán en Siria, el sur del Líbano, los campos de Sheba, Cisjordania, Jerusalén Este, incluso la franja de Gaza, que ellos dicen que no está ocupada, pero lo está. Entonces, eso era una solución y yo veo inviable. La otra solución, ¿cuál es? Dejar hacer un Estado binacional, y me explico. Hacer a los palestinos ciudadanos. Entonces, que tengan derechos civiles y que puedan votar igual que los israelíes. Eso sería la otra solución. Pero esa solución terminaría con el Estado de Israel como ellos la conciben, que es un Estado para los judíos. Sería una mayoría palestina, votaría. Esto no sé si recordáis el apartheid de Sudáfrica, en el que cuando colapsó el régimen de apartheid, los ciudadanos de color negro pudieron votar, ¿no? Y tuvieron derechos. Ahora son mayoría. Entonces, como son mayoría, pueden decidir el nombre del país, pueden decidir la bandera, pero sería igualdad de derechos y una democracia. Pero esto es contradictorio con el Estado de Israel, que al contrario de lo que venden en los medios de comunicación, no es una democracia. Y lo vuelvo a repetir, no es una democracia. Porque la democracia es la que, en la que las personas somos iguales ante la ley. Y los derechos de cada persona en Israel dependen de su etnia, incluso dentro del propio Israel, porque están los judíos askenazis, los sefardíes, los mizrahíes y los etíopes, que son los israelíes negros, ¿no? Entonces hay una discriminación, y hay una discriminación de los palestinos que quedaron en territorio israelí, que no consiguieron echar, que no les llaman nunca palestinos para robarles la identidad, siempre les llaman árabe israelíes. Y a los palestinos que viven en Gaza no les llaman palestinos, nos llaman árabes, para que estemos difuminados, ¿no? Pues con Egipto, Jordania, y como diciendo que se vayan, como han hecho en el 48, a Siria, a otros países, ¿no? Entonces, en tu pasaporte, aquí, por ejemplo, artículo de la Constitución: todos somos iguales ante la ley, independientemente de raza, religión, sexo, orientación sexual, da igual. Eso no se cumple en Israel. En Israel viene tu religión en tu pasaporte. Eso por otro lado. Eso es un mito, lo de la democracia. Es una etnocracia, no es un Estado de Derecho. Y si, por ejemplo, yo soy israelí y quiero fundar un partido político, y en mi partido político una de las bases o principios es la igualdad, me lo ilegaliza el Tribunal Supremo israelí. Y ahí podéis ver cómo es la democracia, ¿no? La supuesta democracia israelí.
eso por un lado, un Estado genocida y de apartheid no es una democracia, ¿no? Y luego la otra cosa, el otro mito, es un Estado colonial de europeos, americanos que han venido a ocupar tierras palestinas, como por ejemplo fue la ocupación de Argelia por Francia, ¿no? El otro mito es que los israelíes vivían ahí hace 2000 años y han vuelto porque ellos son semitas. Eso es otra propaganda o leyenda que ha quedado desmentida por incluso los propios historiadores israelíes. A ver, porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dice la historia, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que después de la destrucción del templo sufrieron una diáspora y salieron de Palestina, pero históricamente eso no fue así. Hubo una diáspora y salieron de Jerusalén, pero quedaron en Palestina. Y esos judíos se convirtieron muchos en cristianos. Algunos no, quedaron judíos, que son los judíos palestinos. Y luego esos cristianos se convirtieron en musulmanes. Lo que sí que hay en Palestina son muchos colonos eslavos del este de Europa, de Rusia, de Ucrania, Polonia, Alemania. Y esos judíos no es que vinieran de Palestina y volvieran, es que hubo una conversión masiva del pueblo házaro, que era un territorio localizado en lo que es ahora Ucrania, al judaísmo para contrarrestar el imperio bizantino y también el imperio musulmán. Bueno, me estoy entreteniendo mucho, pero hay un libro interesante que es de un historiador israelí que se llama Shlomo Sand, que se llama La invención del pueblo judío. Además, los judíos que llegaron a Palestina hablaban el yiddish, que no es una lengua semita, es una lengua indoeuropea. Y como no tenían una cohesión nacional, porque cada uno venía de un sitio, decidieron resucitar el hebreo, que sí que es una lengua semita, como el árabe, pero era una lengua muerta, ¿no? Se copiaron también bastante del árabe, pero tiene unos sonidos como alemanes, pues porque venían de Alemania, de Polonia, bueno, Luego el otro mito es que fueron ahí por el Holocausto. Es que ellos empezaron la inmigración antes del Holocausto y obviamente con el Holocausto aumentó mucho la inmigración. Pero es que los israelíes que estaban en Palestina antes del Holocausto negociaron con los nazis porque querían que vinieran más judíos a Palestina y les venía bien. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Hay otro mito que es Israel tiene derecho a defenderse. Ese es otro mito. El mito también de Israel tiene derecho a existir. Yo no creo que un estado de apartheid, que es una etnocracia, que tus derechos dependan de tu etnia, tenga derecho a existir un estado así. Y luego lo de Israel tiene derecho a defenderse, es que sería la primera vez en la historia en la que el invasor tiene que defenderse del invadido y el opresor tiene que defenderse del oprimido. Y el que usurpa las tierras tiene que defenderse de... Nadie habla del derecho de los palestinos a defenderse, ¿no? Los palestinos no quieren defenderse, no quieren vivir, y digo la población de Gaza en concreto, no quiere vivir de las ayudas extranjeras. Lo que quieren es vivir en libertad. Y ellos podrían y son capaces de trabajar y vivir y no necesitar ayuda humanitaria. Porque ellos no quieren vivir de la ayuda humanitaria, quieren ser libres y poder trabajar y tener derechos como cualquier otro ser humano del mundo, tener la dignidad que deberían tener todos los seres humanos de forma intrínseca, inherente al ser humano solamente por serlo. Eso es lo que quieren los palestinos y creo que deberían tener... Quiero dar las gracias por darme voz y dar voz también a los palestinos.
y también al pueblo de Gaza.